Un complot para sabotear la coronación más vista de la historia había infiltrado el Palacio Real. 2.000 millones de espectadores y la familia real no sabían que traidores dentro del palacio planeaban destruir la ceremonia. Solamente un pastor alemán de seguridad real había detectado las señales que todos habían ignorado. Magnus tenía menos de 48 horas para exponer la conspiración antes de que la monarquía fuera humillada ante el mundo entero. Magnus, un pastor alemán de 4 años especializado en seguridad real para la Casa Real Británica, había sido seleccionado personalmente por el comandante James Harrison para proteger los eventos más importantes de la monarquía desde que tenía 18 meses de edad. Durante sus 3 años de servicio real, Magnus había participado en la seguridad de más de 200 eventos oficiales, desde recepciones diplomáticas hasta ceremonias de Estado, estableciendo un récord perfecto de detección de amenazas sin una sola falla de seguridad en el Palacio de Buckingham. El 15 de abril de 2024, 48 horas antes de la coronación del rey Carlos III, programada para ser vista por 2.000 millones de espectadores en todo el mundo, Magnus comenzó la inspección de seguridad final del Palacio de Buckingham junto con el comandante Harrison, su manejador durante 2 años y medio. Harrison había reconocido inmediatamente las capacidades excepcionales de Magnus cuando lo seleccionó de un grupo de 12 pastores alemanes candidatos. Inteligencia superior, lealtad inquebrantable a la familia real, capacidad de trabajo bajo presión extrema, durante eventos mediáticos globales y una habilidad extraordinaria para detectar comportamientos humanos sospechosos que escapaban a los sistemas de seguridad más sofisticados. La coronación representaba el desafío de seguridad más complejo en la historia moderna de la monarquía británica. 8.000 invitados confirmados en Westminster Abbey, incluyendo jefes de Estado de 120 países, miembros de 40 familias reales europeas y representantes de todas las religiones principales del mundo. Los protocolos de seguridad habían requerido la coordinación de 12 agencias diferentes: Scotland Yard, MI5, MI6, la Guardia Real, la Policía Metropolitana de Londres, unidades antiterroristas especializadas, servicios de inteligencia de la OTAN y equipos de seguridad diplomática de los países participantes. Pero cuando Magnus entró al Palacio de Buckingham para la inspección de rutina final, su comportamiento inmediatamente indicó que había detectado algo que todas las inspecciones tecnológicas previas habían pasado por alto. El pastor alemán se detuvo abruptamente en el salón del trono, adoptando una postura de alerta que Harrison reconoció como detección positiva de comportamiento humano sospechoso. Orejas completamente erguidas, cola tensa y orientación direccional específica hacia el área donde el personal de palacio realizaba los preparativos finales para la ceremonia. «¿Comandante?», observó el sargento William Thompson, especialista en seguridad canina que acompañaba la inspección. «Magnus está detectando algo inusual en el comportamiento del personal de palacio». Harrison había trabajado con Magnus lo suficiente para interpretar precisamente sus señales. Cuando el pastor alemán detectaba amenazas externas como armas o explosivos, mantenía orientación fija hacia objetos. Cuando detectaba comportamientos humanos sospechosos, alternaba su atención entre personas específicas, indicando niveles relativos de sospecha. Magnus había comenzado a mostrar este segundo tipo de comportamiento, dirigiendo su atención alternativamente hacia 3 miembros del personal de palacio que trabajaban en los preparativos de coronación: un mayordomo senior, un especialista en protocolo ceremonial y un coordinador de seguridad interna. «Comandante», observó el sargento William Thompson, cuando Magnus dirigió su atención específicamente hacia Sir Reginald Pemberton,
el mayordomo senior con 25 años de servicio real, el comportamiento que mostró confirmó las peores sospechas de Harrison. Había detectado actividad de conspiración en el nivel más alto del personal de Palacio. Comandante Harrison, transmitió Thompson por radio al Centro de Coordinación de Seguridad Real. Magnus está detectando comportamiento de conspiración interna que involucra personal senior con acceso completo a los protocolos de coronación. Necesitamos investigación inmediata. El coronel Sir Robert Blackwood, director de Seguridad Real y coordinador general de protección para la coronación, llegó al Palacio de Buckingham en menos de 10 minutos, acompañado por especialistas de MI5 y equipos de investigación de seguridad interna. Comandante Harrison, explíqueme exactamente lo que Magnus está detectando, dijo el coronel Blackwood mientras observaba al pastor alemán mantener su orientación de sospecha hacia el personal específico. Señor, Magnus ha identificado una conspiración interna que involucra al menos 3 miembros del personal de Palacio con acceso autorizado a los preparativos de coronación, respondió Harrison. Su comportamiento indica actividad coordinada diseñada para sabotear la ceremonia desde adentro. La investigación preliminar reveló información que transformó completamente la naturaleza de la crisis de seguridad. Los 3 individuos señalados por Magnus habían estado en contacto regular durante las últimas 6 semanas, utilizando métodos de comunicación que evitaban los sistemas de monitoreo de seguridad del palacio. Sir Reginald Pemberton había estado coordinando con Dr. Margaret Whitfield, especialista en protocolo ceremonial, y Captain David Morris, coordinador de seguridad interna, para alterar aspectos críticos de la ceremonia de coronación de maneras que causarían humillación internacional para la monarquía británica. Tenemos 48 horas antes de la coronación, dijo el coronel Blackwood. Necesitamos determinar exactamente qué están planeando y neutralizar la conspiración sin alertar a los conspiradores de que hemos descubierto su plan. Pero mientras el equipo de seguridad comenzaba la investigación encubierta, Magnus mostró comportamiento adicional que indicó que la conspiración era aún más extensa. El pastor alemán había comenzado a detectar actividad sospechosa coordinada que se extendía más allá del personal de Palacio hacia elementos externos con conexiones internacionales. Durante las siguientes 24 horas, mientras los preparativos finales para la coronación más vista en la historia de la monarquía británica continuaban bajo la supervisión de 2 millones de espectadores internacionales, Magnus reveló la verdadera magnitud de la conspiración que amenazaba la ceremonia real más importante del siglo XXI. El pastor alemán había expandido su detección de comportamiento sospechoso más allá del personal de Palacio, señalando consistentemente hacia visitantes externos que habían obtenido acceso autorizado al Palacio de Buckingham durante las semanas de preparación de coronación. Comandante Harrison, observó el sargento Thompson mientras seguía los movimientos precisos de Magnus a través de las dependencias reales. No está detectando solo una conspiración interna, está detectando una red internacional coordinada. Harrison había interpretado correctamente los patrones específicos del comportamiento de detección de Magnus. Cuando identificaba amenazas locales aisladas, mantenía orientación fija hacia ubicaciones específicas. Cuando detectaba redes de conspiración internacional, alternaba su atención entre múltiples individuos en un patrón que indicaba niveles de coordinación y jerarquías de comando. Coronel Blackwood transmitió Harrison por radio encriptado. Magnus está detectando una red de conspiración que se extiende mucho más allá del personal de Palacio. Tenemos elementos internacionales coordinados que han infiltrado los preparativos de coronación. Esta información transformó completamente la escala de la crisis de seguridad.
En lugar de neutralizar una conspiración interna limitada, el equipo de seguridad real enfrentaba una operación internacional coordinada, diseñada para sabotear la coronación británica y humillar la monarquía ante la audiencia global más grande en la historia de la televisión. El coronel Blackwood inmediatamente activó protocolos de máxima seguridad nacional, coordinando con MI6, la CIA estadounidense, Interpol y servicios de inteligencia de los 15 países con mayor representación en la coronación para expandir la investigación a nivel internacional. Necesitamos identificación completa de todos los elementos de la red antes de proceder, ordenó Blackwood. Si hay múltiples células coordinadas, deben ser neutralizadas simultáneamente para evitar que las células restantes activen planes de contingencia. La investigación encubierta utilizó equipos de vigilancia de MI6 equipados con tecnología de reconocimiento facial de última generación para confirmar las detecciones de Magnus. En el transcurso de 18 horas, identificaron una red de conspiración que superaba todas las estimaciones iniciales de amenaza. La célula británica estaba liderada por Sir Reginald Pemberton, quien había estado coordinando con Dr. Margaret Whitfield y Captain David Morris para alterar protocolos críticos de la ceremonia de coronación, incluyendo modificaciones a las rutas procesionales, cambios en los tiempos de ceremonia y alteraciones en los sistemas de comunicación de seguridad. Pero Magnus había detectado correctamente que esta célula local era solo una parte de una operación mucho más amplia. La investigación reveló conexiones con una red republicana antimonárquica internacional que había estado planificando la operación durante 2 años. El coronel Blackwood inmediatamente activó protocolos de máxima seguridad nacional, coordinando con MI6, la CIA estadounidense, Interpol y servicios de inteligencia de los 15 países con mayor representación en la coronación para expandir la investigación a nivel internacional. Necesitamos identificación completa de todos los elementos de la red antes de proceder, ordenó Blackwood. Si hay múltiples células coordinadas, deben ser neutralizadas simultáneamente para evitar que las células restantes activen planes de contingencia. El análisis de inteligencia identificó células coordinadas en Francia, España, Irlanda y Australia, todas trabajando para sabotear simultáneamente la coronación británica y desestabilizar la institución monárquica en el ámbito internacional. La célula francesa estaba dirigida por profesor Henry Dubois, un republicano radical de la Sorbonne, con conexiones a movimientos antimonárquicos europeos, quien había infiltrado especialistas en protocolo ceremonial en el equipo de preparación de coronación. La célula española incluía a Carmen Vázquez, una especialista en relaciones diplomáticas que había obtenido acceso a los protocolos de seguridad internacional para la coronación, y Dr. Antonio Ruiz, un experto en comunicaciones que había comprometido sistemas de transmisión televisiva. La célula irlandesa estaba liderada por Seamus O'Brien, un activista republicano con conexiones al IRA histórico, quien había coordinado con elementos internos para interrumpir las ceremonias religiosas de la coronación en Westminster Abbey. La célula australiana había sido organizada por Rebecca Thompson, una activista republicana que había estado trabajando para comprometer la participación del Commonwealth en la coronación y crear incidentes diplomáticos durante la ceremonia. Señor, informó el Major Patricia Williams, especialista en inteligencia internacional de MI6, después de analizar las conexiones reveladas por la investigación. Los conspiradores han creado una red que cubre 5 países y 4 continentes, coordinada para sabotear la coronación desde múltiples ángulos simultáneamente. La investigación reveló que la Red Republicana Internacional había estado planificando la operación durante 24 meses, infiltrando operativos en posiciones clave dentro de los preparativos de coronación, estableciendo sistemas de comunicación encriptada para evitar detección de inteligencia, y coordinando ataques simultáneos diseñados para crear el máximo impacto mediático negativo.
El plan de sabotaje incluía interrupciones de las transmisiones televisivas durante momentos críticos de la ceremonia, alteraciones de protocolos que causarían confusión y retrasos embarazosos, incidentes de seguridad diseñados para crear pánico entre los 8,000 invitados en Westminster Abbey, y filtraciones de información falsa para generar controversias internacionales sobre la legitimidad de la coronación. Más significativamente, la evidencia mostró que la red había planificado activar su sabotaje durante el momento más visto de la coronación, la colocación de la corona de San Eduardo en la cabeza del rey Carlos III, programada para ser transmitida simultáneamente a 2,000 millones de espectadores en 190 países. «Tenemos menos de 24 horas antes de la coronación», observó el coronel Blackwood, mientras revisaba la evidencia compilada por la investigación internacional. Esta red ha estado preparando el sabotaje más sofisticado jamás intentado contra la monarquía británica. La investigación también reveló que los conspiradores habían estudiado específicamente las capacidades de detección de Magnus, intentando desarrollar métodos para evitar la detección canina. Habían modificado sus patrones de comportamiento, utilizado técnicas de comunicación no verbal y coordinado sus actividades durante periodos cuando Magnus no estaba de servicio. Sin embargo, las capacidades de detección del pastor alemán habían superado todas las contramedidas preparadas por la red. Magnus había identificado no solo los comportamientos sospechosos individuales, sino también los patrones de coordinación que indicaban la existencia de una conspiración internacional. Mientras los equipos de inteligencia trabajaban para mapear completamente la red de conspiración, Magnus continuó proporcionando información crítica. El pastor alemán había comenzado a detectar preparativos activos para el sabotaje, indicando que los conspiradores habían comenzado a implementar la fase final de su operación. «Magnus está detectando actividad preparatoria acelerada», informó Harrison, después de observar cambios en el comportamiento del pastor alemán. Los conspiradores han activado la fase final de su plan. El análisis de los sistemas de comunicación comprometidos reveló la red republicana había programado activar su sabotaje en 3 fases coordinadas durante la coronación. La primera fase durante la procesión real hacia Westminster Abbey, la segunda fase durante la ceremonia religiosa y la tercera fase durante la colocación de la corona. La primera fase incluía interrupciones de las rutas procesionales diseñadas para crear retrasos y confusión, alteraciones de los sistemas de comunicación de seguridad para impedir coordinación efectiva y filtraciones de información falsa sobre amenazas de seguridad para crear pánico mediático. La segunda fase estaba programada para sabotear la ceremonia religiosa en Westminster Abbey a través de interrupciones de audio durante momentos críticos, alteraciones de protocolos que causarían confusión ceremonial e incidentes de seguridad diseñados para interrumpir las transmisiones televisivas. La tercera fase representaba el sabotaje más devastador. Los conspiradores habían planificado comprometer la corona de San Eduardo de manera que se rompiera o cayera durante la colocación, creando una humillación internacional que sería transmitida en vivo a 2 millones de espectadores. Esta operación ha sido diseñada para destruir la credibilidad de la monarquía británica de manera permanente, explicó el mayor Williams durante el briefing de crisis. El impacto mediático de un sabotaje exitoso durante la coronación sería irreversible. La evidencia también mostró que los conspiradores habían preparado campañas de desinformación coordinadas para amplificar el impacto de su sabotaje. Redes de medios republicanos en múltiples países estaban preparadas para difundir narrativas antimonárquicas inmediatamente después de cualquier incidente durante la coronación. Pero mientras el tiempo se agotaba rápidamente, Magnus proporcionó la información más crítica de toda la investigación. El pastor alemán había detectado que los conspiradores estaban preparando activar su plan durante las próximas 12 horas, antes de que los equipos de seguridad pudieran completar la neutralización de toda la red. A las 6 de la mañana del día de la coronación, exactamente 6 horas antes del inicio de la procesión real, Magnus reveló que los conspiradores habían comenzado la implementación activa de su sabotaje.
el pastor alemán detectó movimientos coordinados de los elementos de la red que indicaban que la primera fase del plan había sido activada. «Comandante Harrison», informó el sargento Thompson con urgencia extrema. «Magnus está detectando actividad de implementación activa. Los conspiradores han comenzado su operación». Esta información significaba que el tiempo para la investigación había terminado. Los conspiradores estaban implementando su sabotaje en tiempo real y cualquier retraso adicional en la respuesta resultaría en el éxito de su plan para humillar la monarquía británica ante la audiencia global más grande en la historia de la televisión. El coronel Blackwood enfrentaba la decisión más crítica en la historia moderna de la seguridad real: ordenar arrestos inmediatos basados en la evidencia disponible, arriesgando que elementos no identificados de la red completaran el sabotaje, o continuar la investigación arriesgando que los saboteadores activaran exitosamente su plan durante la coronación. «Tenemos 6 horas antes de que Su Majestad salga del Palacio de Buckingham», dijo Blackwood durante la reunión de crisis final. «Los conspiradores han activado su plan y no podemos permitir que procedan». Pero Magnus había detectado un elemento final de la conspiración que cambiaría completamente la estrategia de respuesta. El pastor alemán había identificado que los conspiradores tenían un plan de contingencia que activarían si detectaban que su red había sido comprometida. Un plan que causaría daño aún mayor a la monarquía británica. La red republicana había preparado una campaña de desinformación masiva que sería activada inmediatamente si cualquier miembro de la conspiración fuera arrestado antes de la coronación. Afirmarían que la monarquía había fabricado una conspiración falsa para justificar represión política contra movimientos republicanos legítimos. Esta campaña incluía evidencia falsificada, testimonios preparados y coordinación mediática internacional diseñada para convertir a los conspiradores en mártires políticos y crear una crisis de legitimidad aún mayor para la institución monárquica. Si arrestamos a los conspiradores ahora, activan su plan de contingencia y logran su objetivo de desestabilizar la monarquía, explicó el mayor Williams. Si no los arrestamos, completan su sabotaje durante la coronación y logran el mismo objetivo. El dilema de seguridad era absoluto. Cualquier acción visible contra la conspiración resultaría en victoria para los republicanos, pero la inacción permitiría que el sabotaje procediera durante la ceremonia más importante en la historia moderna de la monarquía británica. Magnus había detectado una conspiración tan sofisticada que había anticipado todas las respuestas posibles de seguridad y había preparado planes para lograr sus objetivos independientemente de las acciones tomadas por las autoridades reales. Con 5 horas y 30 minutos restantes antes del inicio de la coronación, el futuro de la monarquía británica dependía de encontrar una solución que neutralizara tanto el sabotaje directo como el plan de contingencia de desinformación, una solución que solo Magnus parecía capaz de proporcionar. A las 7 de la mañana del día de la coronación, con exactamente 5 horas restantes antes del inicio de la procesión real, Magnus proporcionó la solución que salvó tanto la ceremonia como la reputación de la monarquía británica. El pastor alemán detectó que los conspiradores tenían un punto de vulnerabilidad crítico que podía ser explotado para neutralizar simultáneamente el sabotaje directo y el plan de contingencia de desinformación. Magnus había identificado que la red republicana dependía completamente de sincronización temporal exacta para el éxito de su operación. Los 3 fases de sabotaje estaban programadas para activarse en momentos específicos durante la coronación, y cualquier interrupción de esta sincronización causaría el colapso de toda la operación. «Comandante Harrison», observó el coronel Blackwood mientras interpretaba el comportamiento de Magnus, «está detectando que toda la conspiración depende de coordinación temporal precisa. Si interrumpimos su sincronización,
La operación completa falla. La solución era brillante en su simplicidad. En lugar de arrestar a los conspiradores y activar su plan de contingencia o permitir que procedieran con el sabotaje, los equipos de seguridad implementarían cambios sutiles en los protocolos de coronación que harían que todos los planes de sabotaje se activaran en momentos incorrectos, neutralizando efectivamente toda la operación sin alertar a la red de que habían sido detectados. A las 8:30 de la mañana, 90 minutos antes del inicio de la procesión real, los equipos de seguridad implementaron las modificaciones de protocolo basadas en la estrategia desarrollada a partir de las detecciones de Magnus. La primera fase del sabotaje republicano se activó exactamente como programado durante la procesión hacia Westminster Abbey, pero los conspiradores interrumpieron rutas que habían sido alteradas 3 horas antes, crearon retrasos en protocolos que ya habían sido modificados y filtraron información falsa sobre amenazas de seguridad que ya habían sido redirigidas. La segunda fase procedió perfectamente durante la ceremonia religiosa en Westminster Abbey, pero los conspiradores sabotearon sistemas de audio que habían sido reconfigurados, alteraron protocolos que habían sido actualizados y crearon incidentes de seguridad en ubicaciones que ya habían sido modificadas. La tercera fase se ejecutó flawlessly durante la colocación de la corona, pero los conspiradores comprometieron la corona de San Eduardo durante un momento ceremonial que había sido reprogramado, causando una interrupción que ocurrió cuando las cámaras estaban enfocadas en otra parte de la ceremonia. La coronación del rey Carlos III procedió sin una sola interrupción visible para los 2 millones de espectadores internacionales. Cada elemento del sabotaje republicano se activó exactamente como planeado, pero falló completamente debido a las modificaciones de protocolo implementadas basándose en la estrategia desarrollada a partir de las detecciones de Magnus. Los conspiradores nunca detectaron que habían sido descubiertos. Sir Reginald Pemberton, Dr. Margaret Whitfield, Captain David Morris y todos los elementos de las células internacionales implementaron perfectamente su sabotaje, pero cada acción resultó inefectiva debido a los cambios sutiles en protocolos, timing y ubicaciones. La Red Republicana Internacional había fracasado completamente sin saber por qué y sin evidencia de que habían sido detectados, no pudieron activar su plan de contingencia de desinformación. Su operación de 24 meses había resultado en un fracaso absoluto y silencioso. 3 meses después de la coronación más exitosa en la historia moderna de la monarquía británica, Magnus fue recibido personalmente por Su Majestad, el rey Carlos III, en una audiencia privada en el Palacio de Buckingham, convirtiéndose en el primer animal de servicio en recibir reconocimiento real directo por proteger la institución monárquica. Magnus, tu vigilancia protegió no solo la ceremonia de coronación, sino también la integridad de la monarquía británica ante el mundo entero, dijo Su Majestad, mientras otorgaba personalmente al pastor alemán la Medalla Real de Servicio Distinguido. Tu detección salvó la institución que he jurado proteger. La investigación posterior reveló que la Red Republicana había estado planificando operaciones similares contra otras monarquías europeas durante los próximos 5 años. La neutralización silenciosa de su sabotaje de coronación había desbaratado efectivamente toda su campaña internacional antimonárquica. El protocolo Magnus fue adoptado inmediatamente por servicios de seguridad de todas las monarquías europeas, estableciendo nuevos estándares internacionales que combinan detección canina avanzada con estrategias de neutralización silenciosa para proteger instituciones monárquicas de conspiraciones internas y externas. El comandante James Harrison fue promovido a coronel y nombrado director de Seguridad Canina Real, estableciendo del Centro Internacional de Entrenamiento Magnus en Windsor Castle, donde equipos de seguridad de 43 países aprenden las técnicas que salvaron la coronación británica. Hoy, 5 años después,
Magnus continúa sirviendo como director honorario de detección de conspiracías para la Casa Real Británica, supervisando el entrenamiento de nuevas generaciones de pastores alemanes especializados en protección monárquica, asegurando que la lección de vigilancia institucional continúe protegiendo las monarquías democráticas para las generaciones futuras. La coronación, que podría haber sido la humillación más grande en la historia de la monarquía británica, se convirtió, gracias a Magnus, en la demostración más poderosa de que las instituciones democráticas pueden defenderse exitosamente contra conspiraciones que buscan destruirlas desde adentro.